Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Podrás acceder a beneficios exclusivos, vivos para intercambiar con Emiliano, Romina e integrantes del equipo. Newsletters especiales. Bonificaciones en productos y servicios. Y sobre todo, estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Seguimos en la tertulia de este miércoles 7 de octubre del año 2020. Estamos con Hebert Gato, Elena Grauert, Oscar Sarlo, Oenir Sartú. Pasamos a un segundo tema. El colectivo Familias Organizadas de la Escuela Pública, que agrupa a padres, madres y otros familiares de estudiantes que asisten a las escuelas públicas de Montevideo, da un paso más en su reclamo para que se extiendan las clases presenciales, estas que permanecen alteradas debido a la emergencia sanitaria. Ahora está convocando a una concentración, concretamente el miércoles de la semana próxima a las 17:15 en la Plaza Varela, donde se va a plantear que haya presencialidad plena y obligatoriedad de la asistencia. La semana pasada el colectivo comenzó a divulgar sus reclamos a través de Twitter. Algunos de sus miembros sostuvieron que la falta de más horas de clase presencial en las escuelas públicas está generando una brecha con el sistema privado, está ampliando la brecha con el sistema privado. Los niños y niñas que van a la escuela pública están siendo tratados de manera totalmente desigual. No ocurre lo mismo con los que van a la educación privada, que están teniendo el 40% de clases presenciales, mientras que en los privados se está en el 100% en cuanto a clases presenciales. Con esos y otros argumentos han ido avivando un debate que cobra fuerza, día a día cobra fuerza. Hoy el diario El País trae algunos datos sobre lo que ocurrió en septiembre en materia de presencialidad efectiva. ¿Quién quiere empezar con este tema? Oenir ya de algún modo lo introdujo en el bloque anterior, ¿no? A ver, vamos contigo. Sí, a mí me interesa mucho. De hecho, pienso apoyar esa concentración, asistir a esa concentración, porque me parece que está planteando un tema vital, pero realmente vital, en el cual, lamentablemente, todo el sistema político y el movimiento sindical está omiso. ¿Cómo es posible que el sistema de enseñanza que cubre más del 70% de las necesidades educativas no funcione y nadie diga nada, nadie se plantee, nadie de los interlocutores políticos principales se cuestione si esto tiene lógica? Sí, por una cuestión, una epidemia que ha generado en el lugar muy pocos problemas y entre los niños prácticamente ninguno, ¿cómo es posible que se esté privando a toda una generación de recibir no solo los conocimientos que imparte el sistema de enseñanza, que pueden ser mejores, peores, en fin, ya teníamos problemas antes de esto, pero además hay un aspecto que tiene que ver con lo psicológico, con lo emocional, el contacto con sus iguales, el trato con los docentes, el ingresar a un sistema que extrahogar, que es un aprendizaje muy importante, si acostumbrarse a temas de horario, en fin, todo lo que significa el sistema de enseñanza, además de la enseñanza curricular, del aprendizaje concreto. Pues todo eso no está funcionando en todo lo que va este año. La nota que hoy publica el diario El País recuerda que desde hace un mes las escuelas están habilitadas para recibir de lunes a viernes en horario completo a sus alumnos, pero el protocolo sanitario, las limitaciones edilicias que tienen algunas de estas escuelas para que pueda mantenerse la distancia física mínima, ha llevado a que, no esté ocurriendo, no esté pasando eso. Y entonces, ¿qué dicen los números? Los escolares de centros públicos fueron convocados a clases presenciales en septiembre, en promedio tan solo 12 días. Tan solo 12 días fueron convocados. Pero después está el tema de las ausencias. Al no ser obligatorio concurrir a las aulas, y dado los problemas de asistencia que además arrastra primaria de antes de la pandemia, en el último mes los niños efectivamente fueron a clases presenciales en promedio apenas 8 días, o sea, un tercio menos de lo que deberían haberlo hecho. Y después hay diferentes cortes, el problema se agrava en la educación inicial,
es más notorio en los centros urbanos, empeora en Montevideo, y bueno, y devela por último que hay 6.000 escolares que directamente se desvincularon del sistema, de acuerdo con las cifras del sistema informático Guri. Exacto. Eso es gravísimo, porque en definitiva, me pregunto, y lo ato con el tema anterior, ¿qué es lo que tenemos que discutir en el Uruguay? ¿La LUC o este problema? Si además le sumamos que en esas familias hay pérdidas de puestos de trabajo, situaciones sociales muy complejas, bueno, el problema está en otro lado. Ese es para mí, el centro del asunto. Bueno, desde la audiencia nos acotan, lo dice, por ejemplo, ¿quién es el oyente? Javier, que ADEMU, la Asociación de Maestros de Montevideo, se manifestó varias veces al respecto. Hay que incorporar también ese dato. Pero seguimos, vamos con Elena ahora. Sí, digo, es uno de los temas más preocupantes. El tema laboral, el tema educativo han sido quizás de los temas que más han impactado la pandemia. Yo leía la otra vez a Miri y decía, bueno, que no existe la educación a distancia, sobre todo en la primera infancia y en la infancia, porque la presencialidad y la formación de la escuela es fundamental para que los niños aprendan. Aparte con todos los problemas que trae sobre con quién dejar a los chicos, todos los problemas las consecuencias laborales que traen los padres. Exacto. El hecho de que no exista escuela. Yo entiendo y me parece bien que esto sea un tema de preocupación y de manifestación, porque es lógico, pero bueno, un poco todo el tema de cómo se planteó y cómo se fue desarrollando la política de sanidad y haciendo referencia a los expertos que fueron abriendo las canillas, no sé si de un poquito más, un poquito menos. Uruguay ha sido un modelo bastante exitoso. De todas formas, yo creo que en este momento vamos a seguir siendo exitosos si logramos que la educación y los modelos de laboral y el trabajo sigan para adelante y puedan seguir creciendo lo más posible. Es evidente que tenemos problemas a nivel mundial y que no sabemos y no estamos muy conscientes de cómo va a seguir la pandemia y aparte hay problemas locativos. También hay problemas que muchos profesores no se quieren arriesgar a ir por los problemas de poder contagiarse. O sea, todo esto ha generado un montón de complejidades muy difíciles de abarcar. Yo creo que hay voluntad de dar una solución. De hecho, se ha ido dando una apertura. Yo me acuerdo cuando se abrieron las escuelas rurales, hubo muchísimas críticas, incluso muchos maestros decían que no querían ir. Luego esto pasó, pero evidentemente me preocupa y mucho la deserción escolar. Que haya 6.000 niños que no estén yendo a la escuela es un hecho grave. Ya veníamos con una situación grave en cuanto a aprendizaje y esto sin duda es un impacto fuerte y bueno, sí, yo pienso que las autoridades escolares y sobre todo los expertos tienen que tratar de profundizar un protocolo que ayude a la presencialidad. ¿Qué dicen los demás? Óscar. Sí, yo coincido con el sentido de lo que han intervenido antes y particularmente con lo que ha señalado Wenir. A mí me parece que efectivamente esto es un problema central y no se le está dando la centralidad que requiere desde nadie, empezando por el gobierno, que me parece que ha tenido una doble sensibilidad con la enseñanza privada y con la pública. Seguramente para no chocar ¿por qué doble sensibilidad, Óscar? Que pueden estar interesados. Perdón, Óscar, sí. ¿Por qué decías doble sensibilidad? No, porque no darse cuenta que hay recursos distintos por el condicionamiento que se puso. Hay recursos distintos en la privada que en la pública, implica un doble tratamiento. Yo creo que dada el buen resultado que ha tenido la política general sanitaria, y en segundo lugar, dado que tenemos ahora un control
en la enseñanza muy efectivo de quiénes van y quiénes no van, yo creo que es el momento, frente al riesgo enorme que están sometiéndose a tantos niños y a tantas familias, es el momento de normalizar el ingreso a la vuelta a la escuela, a los centros escolares, y asumir de que si aparece algún foco, se dé marcha atrás en ese lugar, pero no se puede generalizar una medida que no está, yo creo que hay que revisar los protocolos. Tienen que volverse a la normalidad máxima posible, razonable, digamos, y asumir un riesgo, pero hay que asumirlo. El riesgo que se está tomando con retirar de la enseñanza a tal cantidad de gente, y el riesgo del abandono, como ya se ha comprobado, y todo lo demás, las consecuencias, digamos, las externalidades que tiene con las familias, esto ha distorsionado enormemente el funcionamiento laboral de la familia, la psique de la vida familiar. Esto tiene que encontrársele rápidamente un atajo, que no pueden ser las mismas medidas que se pensaron en marzo, en abril o en mayo. Estamos en otra situación, y me parece que esto de convocar siempre la responsabilidad, la libertad responsable, resulta que acá no juega, porque se ponen tales condicionamientos que implican una prohibición de mandar a los niños a la escuela. Eso tiene que terminar. Y ahora, Heber. Sí. Yo me parece que es muy buena la preocupación de este colectivo de padres, ha puesto el asunto sobre la mesa, han mostrado su inquietud, han aportado argumentos, quieren movilizarse, hacer concentración. Me parece perfecto. El tema debe discutirse y tiene que estar a la mira de todo el mundo. Es un problema importante para el país. No obstante, quiero señalar que la resolución de este tema no es nada fácil, como bien señalaba Elena. Es un tema complejo. Es cierto que en el Uruguay la transmisión del virus entre los niños no ha sido un fenómeno excesivamente preocupante. Lo ha habido, pero en menor proporción. Pero no nos olvidemos que en el resto de Europa, en varios países, ha habido una transmisión entre los niños bastante importante, y la está viendo en este momento. Yo lo que pienso, en definitiva, Emiliano y queridos compañeros, es que el tema lo tiene que resolver primero la ciencia. Primero los expertos científicos tienen que evaluar los riesgos de una apertura indiscriminada. Una apertura indiscriminada de pronto es posible, pero de pronto es peligrosa en las condiciones que tiene este país. Ellos tienen que informar desde el punto de vista de la salud de los uruguayos, del momento que vivimos, de la forma en que está estabilizada la pandemia, qué hacer en este aspecto desde el punto de vista de la salud. El gobierno a este dictamen le tendrá que agregar todas las consideraciones enormemente importantes también, como son las referidas a la sociedad en su conjunto, al aprendizaje de los niños, a las consideraciones morales. El tema de la discriminación, sin duda, que es un tema molesto. No es bueno que los niños vivan situaciones de discriminación, pero cuidado, no vamos a superar la discriminación rompiendo los protocolos sanitarios. Primero lo sanitario y luego los problemas sociales, entre ellos la discriminación. No confundir el orden de las cosas. Acá lo primero es un problema sanitario, y esto hay que resolverlo en esos términos. No somos una excepción en el mundo por casualidad, lo somos porque hemos manejado muy bien el tema de la pandemia. En este momento, en España y en Francia, hay proyectos de suspender incluso el aprendizaje en determinados niveles. Yo creo que el tema del aprendizaje es muy importante, pero cuidado, no magnifiquemos las cosas. El hecho de que el Uruguay se atrase un poco los niños en la educación, si eso es lo que mandata el tema sanitario, no me parece que sea un disparate. Me parece que es una medida lógica. Primero la salud. Y aquí termino. Hablando de la ciencia, tú decías que tiene la palabra la ciencia. Bueno, en esta nota del País de hoy habla Gabriel González, neuropediatra, que coordina el equipo de atención primaria del grupo de científicos que asesora al gobierno. Y él dice, si bien no le corresponde la toma de decisiones, a partir de su especialidad piensa que
el impacto que tiene en el niño la pérdida del hábito de ir a la escuela puede llevar demasiado tiempo en solucionarse. Y entonces hay que actuar. Tal vez se podría pensar en flexibilizar las distancias a costo de aumentar los riesgos en aquellos sectores que no encuentran alternativas para que haya más clases. El riesgo cero no existe, hay que gestionar las probabilidades, enfatiza. Esta es la opinión de un científico. No, de acuerdo, sí, claro. Quiero que haya que se expida el comité científico que tiene un gran radio de amplitud entre muchos científicos y que ellos determinen desde el punto de vista sanitario qué es lo que hay que hacer. Luego, termino y te dejo, Oscar, luego que ellos determinen, el gobierno debe evaluar esa determinación sanitaria en función de los restantes elementos que también importan. Es decir, es un mix. La opinión de los científicos y la opinión del gobierno sobre los aspectos sociales, económicos, etcétera. Ese me parece que es el modo de resolverlo. No, como todos estos temas, el tema de los equilibrios entre lo científico o lo mejor sanitariamente tiene que verse en una globalidad, porque también lo mejor sanitariamente hay que mirar en la sanidad psicológica y de aprendizaje y de futuro de esos niños. Y entonces el comité científico tiene que evaluar todo en su conjunto. Yo creo que sí, quizás haya que profundizar un protocolo, flexibilizar un poco el protocolo, quizás el tema de aumentar los test. Hace muy poco tiempo había salido que había test que se podían hacer en forma mucho más rápida y que se estaban probando. Bueno, quizás haya que incentivar y profundizar de que se salgan esas pruebas más rápido, que salgan esos test más rápido. La pandemia, si bien tiene muchas cosas negativas, ha hecho que haya un desarrollo de la ciencia acá nacional muy importante, y eso creo que también el comité científico debe evaluar, y esos test, quizás haya que poner más test a los niños de entrada y salida, no sé, pero sin duda es un tema de equilibrios y de que la sanidad y tanto de la educación como de que no aumente la pandemia es muy importante. Esos equilibrios son muy difíciles de lograr. Uruguay lo ha hecho, ha sido ejemplo, y creo que tenemos que seguir un poco por ese camino, pero no estoy en contra, o me parece bien que se vaya flexibilizando algunas cosas. Sí, los oyentes hacen varias anotaciones, algunas de ellas a propósito de incoherencias o de eventuales incoherencias, ¿no? Por ejemplo, María José, de 33, pone el acento en el transporte interdepartamental, ¿no? Los viajes al interior se hacen en ómnibus llenos de personas de pie. Son viajes que duran 5 horas. O sea, el ómnibus lleno al punto de que van personas de pie. Lo digo por experiencia, vivo en 33. En eso no se fijan y sin embargo son muy rígidos con las escuelas, con las clases presenciales en las escuelas. Otros preguntan, ¿y el asado que tuvo esta semana el presidente de la República con los intendentes electos por el Partido Nacional? El asado allí en la residencia de Suárez y Reyes, están las fotos. Era un grupo grande, reunido en torno a una mesa. ¿Cuál era la distancia? Bueno, la distancia entre los que estaban uno al lado del otro era mínima. Y entre los que estaban uno enfrente del otro no era la distancia que hay que conservar. No. Es curioso, ¿no? Porque es un muy mal ejemplo dado desde la cúpula misma del gobierno, ¿no? Pésimo. Entonces, ¿por qué, mientras tanto, con la escuela se es tan rígido? Se pregunta permanentemente, ¿no? Hay varios mensajes en ese sentido, Óscar. Sí, a mí me parecen dos consideraciones generales, ¿no? Por un lado, se invoca mucho el dictamen de la ciencia, pero acá hay vamos a hablar de una cuestión que se ha hablado muy poco. Lo que se llama el GACH, el Grupo Asesor Honorario, tiene una debilidad. Es una visión que tiene el gobierno muy parcial de lo que es la ciencia. Hay ciencias sociales también, entre ellas la sociología, la ciencia política, el derecho, la pedagogía, y esos no hablan científicamente. ¿Por qué no se los escucha científicamente también? Entonces se ha tendido a tener una visión muy sanitaria de la ciencia, que está muy bien, pero la decisión acá, primero, no es parcialmente científica, es una parte del problema científico,
Y en segundo lugar, en última instancia, como todos tenemos un segmento de incertidumbre, tiene que ser una decisión política, no es una decisión técnica, es una decisión política bien asesorada. Pero repito, el asesoramiento que siempre se ha invocado es parcial. Primera cosa. Segunda cosa, desde el Arca de Noé sabemos que las situaciones de pandemia o de tragedia sirven para saber qué es lo que más valoramos, qué es lo que salvamos in extremis, qué es lo que nos llevamos en caso de incendio, en caso de inundaciones, en caso de pandemia, qué es lo que queremos salvar o que queremos priorizar. Y acá está muy claro, desde el primer día, quienes veíamos las conferencias de prensa del gobierno, los periodistas apiñados en un salón cerrado, sin tapabocas, sin nada, durante varias semanas. Los medios de comunicación nunca pararon, nunca tuvieron ninguna restricción. Los periodistas se han manejado con total libertad. ¿Por qué? Porque para el gobierno eso ha sido central. En cambio, como bien decía alguno de la audiencia, algunas medidas se restringen porque no importan tanto, entre ellas sí. Y diría, además, que en términos de sociales, si hay que establecer restricciones, deben ser también igualitarias, preocuparse por la igualdad en el condicionamiento. Porque yo quisiera ver qué pasaría si, por ejemplo, se establecieran condiciones de atención médica discriminando entidades privadas de hospitales públicos. La gente se indignaría porque si no se puede atender a todo el mundo, asegurar el acceso a todo el mundo igual, más vale establecerlo por el lado más restrictivo y que todo el mundo se sienta que participan de la misma tragedia. Y acá me parece que no se está tomando esto de esa manera. Lo último entonces, Ovenir, ahora sí. Sí, yo coincido con lo que decía Oscar y quería, respecto a lo que decía Heber, hay algo que el concepto de la ciencia como una versión única no corresponde con la realidad, no es lo que está pasando. Hay miles de científicos de áreas biológicas, ¿no? Es decir, de la virología, de la inmunología, que tienen posturas totalmente distintas a la de la Organización Mundial de la Salud en el tema de esta pandemia. Está lleno de informes, de declaraciones. Hay asociaciones de médicos en España, en Argentina, en Alemania, en Suiza, que cuestionan lo que se ha hecho oficialmente, tanto en la categorización de pandemia como en los tratamientos que se han aplicado y las políticas de cuarentena. Es decir, no hay una postura, ni siquiera en las ciencias biológicas hay una postura única sobre este asunto. Lo que existe es un discurso científico muy potenciado por la Organización Mundial de la Salud, que es el que se escucha en los medios, el que uno oye y lee en todos lados. Pero existen visiones totalmente distintas sobre este asunto y los hechos parecen darle la razón a los que critican esa orientación. Tenemos el caso de Suecia, por ejemplo, que no cerró para nada la escolaridad. No le pasó nada. Es decir, no hubo una masacre de suecos, para nada. La Argentina ha aplicado medidas durísimas y se supone que sus resultados son mucho peores que los nuestros y los de Suecia. Entonces, algo está fallando en el discurso oficial científico. Y ahí es donde nos tiene que rescatar el sentido común. Cuando el discurso científico no tiene que ver con los resultados ni con la situación, algo está equivocado en ese discurso. Además de lo que dice Oscar, de que hay otros aspectos no menos científicos que aconsejarían tomar otras medidas, ¿no? Porque si yo estoy matando psicológicamente a una generación, bueno, algo no se está analizando bien. Entonces, digo, el discurso de la ciencia está aferrado a una visión de lo que es la pandemia y de lo que hay que hacer frente a la pandemia, que ha dado resultados muy malos. Para decir una cosa, lo primero que dijo esa ciencia oficial fue que había que aplicarle respiradores a los pacientes. Después se descubrió en Italia que los respiradores eran inadecuados y que además provocaban daño, porque es un tratamiento muy invasivo, muy serio, muy afectador de la situación general, y que muchos pacientes morían con ese tratamiento. Lo han dicho en el Parlamento italiano, es una denuncia que se ha hecho públicamente. El protocolo después cambió. Pero entonces no hay una postura única de la ciencia que aconseje hacer tal o cual cosa. Me parece que es ahí donde nosotros tenemos que empezar a mirar como seres humanos la realidad y ver qué es lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido. En el Uruguay, todos los lugares donde hay contacto, yo me refiero
los ómnibus, no solo los interdepartamentales, sino los urbanos, los lugares de comida, los restaurantes. La gente se junta sin tapabocas ni sin distancia reglamentaria, porque esa es la realidad, y no pasa nada. Y uno ve las reuniones políticas, los actos políticos, y tampoco pasa nada. Si la gente se junta y no pasa nada. O sea, algo está fallando en esa visión de que vivimos una pandemia atroz y tenemos que tomar medidas drásticas. Desde el propio gobierno, eso que denunciaban sobre el asado y no sé cuánto. Bueno, yo creo que está bien, porque es gente que está actuando con sensatez. Es decir, realmente saben que las políticas que se están recomendando son absolutamente desmesuradas con respecto al problema, y cuando no están en público hacen vida mucho más normal de lo que parece. Se nos fue la hora, se nos fue la duración de la tertulia y abarcamos 2 temas. No nos va a quedar margen para las yapas, para los telegramas. Les propongo lo siguiente, estimados tertulianos. Lo hemos hecho ya alguna vez estos días. Ponemos los mensajes que ustedes hayan traído, las iniciativas, las inquietudes, los ponemos en audio, los grabamos ahora, nos mandan la grabación correspondiente de cada una de esas inquietudes y armamos el bloque, pero lo dejamos disponible en nuestro sitio web en radiomundo.uy dentro de un rato. Vamos cerrando entonces, agradeciéndoles a Elena Grauert, Heber Gato, Óscar Sarlo y Oenir Sartú, que han estado con nosotros en la tertulia de hoy. Gracias a todos, Hasta la próxima. Un abrazo. Muchas gracias. Que Nos pasen quedó bien. algo, pero bueno, no importa, para la próxima. Sí, quedaron temas, quedaron puntas. Este asunto en particular, que veníamos tratando recién, ya ha estado en nuestra agenda. Vamos a profundizar en él mañana, seguramente en el espacio de la entrevista central.